Hola, ¿cómo están? Bueno, la voz del momento en economía y en política es el diálogo. Desde el gobierno se ha planteado un diálogo a dos puntas, podríamos señalar. Por un lado, una gran preocupación en el debate de los precios agrícolas, de los precios agrícolas de exportación. Por eso un debate, por un lado, con la mesa de enlace, en el que al mismo tiempo se viene amenazando con la suba de retenciones, la ampliación de las retenciones. Hace poco hubo un lockout patronal a propósito del control o no sobre los precios del maíz, la suspensión de las exportaciones, y por eso hay un conflicto. Pero al mismo tiempo hay un diálogo con un sector agroindustrial que no tiene la misma opinión que la mesa de enlace, y por eso hay una interna entre los propios sectores empresarios, incluso sectores del gran capital asociado y vinculado al modelo agrario de producción y exportación en la Argentina, lo que expresa debates en la cúpula empresarial de la Argentina. Ahí hay un nivel de diálogo. Otro nivel de diálogo es el que está convocando el gobierno en estas horas, tanto a empresarios como a centrales sindicales, para discutir, por un lado, el tema precios y salarios, y por otro, el plantearse un tema más de fondo, que estuvo incluso en la campaña electoral, que es el tema de un consejo económico-social, ya no tanto para pensar la coyuntura de una inflación que preocupa. Recordemos que diciembre cerró con 4%, una inflación anual que fue menor a la del año anterior, pero dejando un saldo de crecimiento, especialmente para los primeros meses del 2021. O sea, preocupa el tema precios y salarios, por eso una convocatoria expresa para ver si se puede llegar a un acuerdo. Es más, digamos que hay una inducción para que aquellos sindicatos que tienen capacidad de negociar en paritarias no se vayan de más allá de la inflación que está prevista en el presupuesto para este 2021, digamos en torno del 29%. Todos sabemos que la perspectiva de crecimiento de los precios va a ser mayor a la del 29%. Es más, el propio ministro de Economía dice que un horizonte posible es pensar en un 5% menos, y recordemos que el año pasado fue 36%, 36,1% la evolución de los precios. Pero dentro de esto, lo que más crece son los precios de los alimentos, que hacen a la canasta de los más pobres en la Argentina. Por eso el tema preocupa e interesa que haya diálogo para consensuar. Un consenso donde claramente pierden trabajadores y trabajadoras contra la ganancia empresaria. Claro, más de uno podrá decir, no todos, y es cierto, porque hay sectores pequeños y medianos de la economía, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos empresarios, que también sufren la disminución de la capacidad de consumo por la caída de los salarios. Por eso es un tema serio, es un tema preocupante, es un tema que tiene que ver, por un lado, en la relación contradictoria entre trabajadoras y trabajadores que aspiran a mejorar sus ingresos salariales, y el sector patronal que siempre está interesado en la mejora de sus ingresos, que vienen por el lado de la ganancia. Pero también hay una contradicción entre los sectores del capital, entre la pequeña empresa, la gran empresa, las empresas que están asociadas a la capacidad de compra de los ingresos fijos de trabajadoras y trabajadores, jubilados y jubiladas, beneficios sociales, y aquellos que están vinculados al comercio exterior. Por eso preocupa en la coyuntura esta discusión de precios y salarios, y más aún el tema del llamado Consejo Económico Social, que tendría que discutir las cuestiones de fondo que hacen al modelo productivo, que hacen a la lógica mercantil
en expansión, y obviamente ahí los trabajadores y las trabajadoras tienen mucho que decir en un sentido de cambio profundo del modelo productivo en la Argentina, para que lo que se imponga sea más unas relaciones económicas sociales de solidaridad y no de competencia en favor de la ganancia. Hasta la próxima.